A ver, en el terreno económico, ambos son, digamos, impulsores de la economía de mercado, de una continuidad del modelo existente. Ujú. Eso, digamos, como modelo tiene una aceptación mayoritaria en el país, pero creo que hay un error cuando las cosas se plantean en términos de o el modelo de mercado tal como está o el modelo estatista y con el referente de Chávez, entonces se le Mm. conoce como el chavismo, ¿no? Ujú. Con un modelo, con una imagen de ese modelo autoritario, con recorte de libertades y estatización de empresas y un rol protagónico del Ujú. Estado en la economía, ¿no? Entonces, como que las cosas han estado planteadas así, y en ese segundo término se etiquetó a Verónica Mendoza, de alguna manera Ujú. ella también se colocó en ese terreno, ¿no? Pero Ujú. sin embargo hay un amplio sector de peruanos que creo que somos conscientes que la economía de mercado nos ha dado mayor bienestar en los últimos Ujú. 25 años, pero que no queremos esta economía de mercado que reposa sobre las bases de un Estado totalmente corrupto, con Ujú. instituciones igualmente corruptas y sin credibilidad como el Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, que son instituciones claves para una democracia y para el mismo desarrollo económico, ¿no? Entonces, Ujú. en lo que se refiere a los dos candidatos que pasan a segunda vuelta, tanto Keiko Fujimori como Pedro Pablo Kuczynski, no han hablado de reformas profundas para dar más credibilidad al sistema político en el país, ¿no? En buena cuenta es más de lo mismo, Ujú. pero eso es lo que ha llevado al país también a un deterioro total en la política, a una falta de fe en la política y a una Claro. desconfianza total en la política. Sí, eso pareciera verse reflejado en el porcentaje que sacó Alan García. No, digo, porque Alan García aparece como en esta historia como un representante de la... Bueno, un hombre muy significativo en la política. Fue el presidente allá en la época que acá estaba Alfonsín. Era un presidente joven. Me acuerdo que causó una impresión muy grata en Argentina cuando vino en 1984, 85. Era muy joven, él tenía 30 y pico de años, ¿no? Y lo vemos con un 5,6% aparentemente. No sé ahora qué porcentaje tiene Alan García finalmente de Sí, los... logró eso, está entre 5 y seis ¿Por qué por cree que ciento, sacó tan poco? queda en quinto lugar. ¿Por El qué tema cree? es que Sí, el Perú, ya no lo quieren a García, no lo quieren. no es un personaje querido, Ujú. ya perdió la capacidad de entusiasmar, de ilusionar, y creo que se equivocó mucho Ujú. también porque él partía del hecho que estaba en escenarios competitivos equivalentes al 2001, Ah, cuando volvió y pasó al balotaje, ajá, sorpresivamente, ajá. y el 2006, Claro, cuando pasó al balotaje y ganó. claro, sí, me Entonces, acuerdo. pero eran escenarios muy diferentes al de Ujú. hoy, entonces yo creo Ujú. que se equivocó totalmente en su estrategia y no se dio cuenta que los peruanos ya no lo quieren, ¿no? En el Perú no saben dar el paso al costado, consideran que son candidatos naturales, entre comillas, candidatos eternos Sí, y que sí, sí, siempre sí. tendrán el control partidario. Sí. Y no se dan cuenta, por ejemplo, tú ves en España, a Ujú. ver, Aznar hizo 2 periodos, era bastante joven, Ujú. y cumplió y se fue a un costado y Ujú. entró Rajoy. Y en la izquierda, ahí estuvo Zapatero, tuvo mucha suerte en Sí. su primera elección, repitió el plato, y después se fue y ahí apareció Pérez Rubalcaba. Y siempre hay alguien que aparece y que renueva el partido, da esperanza internamente, genera liderazgo, Ujú. ilusiona afuera y Claro. le da una dinámica diferente a la política, ¿no? Pero si eres candidato eterno, te corres ese Sí, riesgo, sí. ¿no? Y Ah, mira el papel de Toledo. Toledo ha sacado claro, 1% de voto. claro. 1% es un Ujú. Waterloo realmente para ellos dos. Claro, es un Waterloo, nunca mejor empleado el término, ¿no? La batalla en la que Napoleón pierde todo el imperio. Claro. Y Eh, sí, sí, sí. Acá se ha dado un debate muy interesante en la Argentina, usted seguramente lo sigue, con el tema del fin del kirchnerismo, ¿no? Que algo que se venía sí, anunciando ya. Y era muy interesante porque el kirchnerismo abrió el país en dos, es el mismo modelo que Chávez, ¿no? De partición en dos, de crear sí, antinomias por cualquier cosa. exacto. Es una Sí, cosa sí, sí. horrorosa que ha dividido a las familias, ha hecho que los amigos no se vieran más, porque es imposible intentar hablar dos palabras sin que alguno de los dos meta un bocadillo en contra de la otra idea.
claro. Y fue muy interesante porque se ensayaron mil explicaciones del fin del kirchnerismo, ¿no? Decían, no, lo que pasa es que no, una conspiración, ¿no? En realidad, hasta que, bueno, hasta que el electorado es idiota, ¿no? Por eso lo votaron a Macri, porque es un electorado manejado por los medios de comunicación, una pavada monstruosa. Claro, Pero sí. alguien definió una cosa muy simple que me parece a mí magistral, no me acuerdo A quién ver, fue, creo que fue Julio Bárbaro, me parece, que es un intelectual del peronismo, realmente uno de los intelectuales más lúcidos que tiene la Argentina en política. Julio Bárbaro dijo, se fue porque se le terminó ya la era, se acabó la era, se acabó el claro, periodo, sí, se terminó el sí, sí, sí. ciclo, se terminó el ciclo. Me parece una Exacto. observación Tan brillante. simple, ¿no? Sí, sí, Simple, sí. simple, se le terminó el tiempo, se Correcto. Es como acabó, decir, bueno, se fue porque tenía que irse. ya está. La gente Es más no o quería menos así. más, la gente no lo quería más, no quiere Pero más a Alan García. es difícil hacer una lectura adentro. Y por otro lado tienes un grupo de adláteres, de gente cercana, Ujú. que comienzan a ver por ti y que te hacen sentir un rey, y cuando te ven en el espejo ves que tienes una corona Que el rey y está que realmente desnudo. pareces un rey, y te hacen sentir tan bien y te lo crees, ¿no? Porque te lo crees simplemente porque quieres creértelo, ¿no? Sí, Y eso va con los egos de la política, es verdad, sí, es sí. cierto, ¿no? Y esas cosas que parecen tan simples, que pueden dar hasta Sí, sí, risa, sí. marcan mucho la política en nuestro país, Sí, sí, es sí. verdad. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ahí está, mientras nosotros hicimos esto, ahí está el ejemplo, más allá de su política, sí o no, si equivocado o no equivocado, pero ahí está el ejemplo de José Mujica, de Pepe Mujica, ¿no? Dando Exacto, ese sí, ejemplo de... metiendo el ejemplo pero con todo, ¿no? Del hombre que el poder no lo iba a cambiar, ¿no? No iba a cambiar sí, sí. el hombre sabio. Y bueno, Sí, creo que es algo bueno para América Latina. sí, de todas formas se está hablando esto de lo de Keiko, ¿no? Estoy pensando en Kuczynski, en Keiko Fujimori. Es la ola, ¿no? Pareciera una ola, ¿no? La ola del cambio, digamos, de ciclo, del cambio de ciclo, ¿no? Que está pasando primero en Argentina con la victoria de Macri y ahora lo que A ver, está ocurriendo, claro, hay ¿no? un siglo, ya si nos ponemos en un terreno más ideológico, Ujú, la izquierda, como vemos, ha tenido varios golpes en América Latina, ujú, golpes electorales muy recientes en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, y el caso de Chile y Brasil, con golpes por temas de corrupción, que son igualmente sí, golpes fuertes, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, mira, en medio de ese panorama adverso para la izquierda en América Latina, surgió la figura de Verónica Mendoza ajá, acá en Perú, que comenzó a entusiasmar claro, con un discurso antisistema, ujú, para una ciudadanía que está realmente muy furiosa contra el sistema político por la corrupción que ha claro, llegado a niveles extremos, ¿no? Y de pronto comenzó a ser un referente en América Latina, en ver en ella una posibilidad de resurgimiento, de recomposición, ¿no? Y bueno, se quedó ahí en tercer lugar. De todas maneras, ha logrado algo importante, porque mira, la izquierda en 25 o 30 años no tenía una representación parlamentaria, que ahora sí la va a tener a partir del 28 de julio, que se instalan los ujú, nuevos congresistas, ¿no? Entonces sí le ha dado un espacio político a la izquierda y se van a hacer sentir, porque también la derecha lamentablemente ha estado acostumbrada a manejar muy a su antojo las políticas públicas, ujú, pero pues se sabe que hay mucho lobby, mucha cosa sucia, es la ley del ujú, embudo, donde todo ujú, se arma con ujú. la parte ancha para los grandes empresarios, para las grandes empresas, para los corruptos burócratas, y la parte angosta pues para el jubilado, para el consumidor, para el hombre de a pie, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a haber un equilibrio político muy interesante a partir de ahora, ¿no? Y por otro lado también en Perú la política ya se vino a menos a un nivel extremo, habíamos caído ya a un hoyo muy, muy profundo, que eso nos tiene que llevar a reaccionar, por ejemplo, en todo sentido, ¿no? Por un lado la corrupción y de otro lado todo un sistema público reglamentarista donde, mira, puedes robar millones y no pasa nada, pero si pones una letra mal puesta en un papel, te ponen una sanción tremenda. Es increíble, ¿no? Entonces estas burocracias están actuando de esa manera, tal vez para legitimarse, pero sin hacer que la economía y el mercado avance o que la misma sociedad avance mediante mecanismos más simples, tal vez, ¿no? Eh, Dentro de esta cosa negativa de la política peruana, sí ujú. creo que puede haber cierta esperanza en el sentido de gente joven que impulse un proceso de cambio, ¿no? Ahora, lo que es el gobierno va a quedar entre PPK y Keiko, y eso es un tema muy interesante, ¿no? Porque Keiko Fujimori ha hecho algún esfuerzo de desvincularse políticamente del De padre, su padre. ya puso palabras en el discurso que Mm, podrá
acudir a ellas cuando sea necesario, al margen que se lo crean o no, ¿no? Y ese será su gran tema para pasar a ganar la segunda vuelta. Ella y PPK suman 60% de votos. Ella tiene 40 y él 20, más o menos redondeando. Entonces a ella le falta 10 puntos y a él le falta 30. Claro. Entonces está más o menos cerca, ¿no? Sí. Está más o menos cerca del triunfo.